Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. Vamos con una entrevista que realiza mi compañero Edgar Fernando Cruz sobre el tema del caso Wallace, que vaya que ha sido polémico. Adelante, Edgar. Sí, efectivamente, Jania, así es. Vamos a conversar con Brenda Quevedo. Me recuerda mucho, ahora revisando el caso, me recuerda muchísimo la película que nos estremeció, que se llamó Presunto Implicado, como la fabricación hasta de pruebas. Llevaron a un joven a la cárcel culpado por asesinato cuando él estaba en una calle haciendo otro tipo de cosas. En fin, un par de abogados llevaron el caso y lo videaron. Eso ayudó muchísimo y finalmente se comprueba su inocencia y se libera. Fue un caso más o menos veloz. Pero hace 18 años, alrededor de 18 años, vivimos en la sociedad mexicana un caso de alto impacto. La desaparición y probable muerte de un personaje, Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace. Supuestamente, o al inicio, era un secuestro y hubo varios inculpados. Entre los inculpados está Brenda Quevedo que ha pasado alrededor de 17 años encarcelada y 1 en cautiverio en su propia casa, encarcelada en su propia casa. Es un ejemplo vivo de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestras leyes, y pues hemos querido entrar en contacto con Brenda. Y gracias, Brenda, gracias por recibir nuestra llamada, por recibir nuestros micrófonos. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que pues últimamente me han dado voz y espacio en estos medios informativos que por muchísimos años se nos negaron. Para el público que no lo recuerda o inclusive jóvenes que no saben el caso, ¿qué pasó en aquellos años del gobierno de Vicente Fox? ¿Qué año era? Fue en el 2006 aproximadamente. Bueno, yo tenía menos de un año de haber regresado de Londres. Yo solo venía a ver a mi familia porque me acaban de dar una visa de trabajo allá. Conozco a Jacobo Tagle, que es otro de los implicados. Empezamos a salir. A los meses, alrededor del 2006, a principios del 2006, a los meses que nos habíamos conocido, yo estoy en Morelos, y en una casa y me habla una de mis tías espantadísima. Me dice, por favor, necesito que vengas inmediatamente aquí a la casa. Pasó algo. Yo luego pensé en a lo mejor un accidente. Mi mamá no me quiso decir nada por teléfono. Me dice, ¿estás con tu novio? Yo sí. Ok, Jacobo, ¿no? Ok, no, ven sola. Entonces, bueno, ahí empieza esta pesadilla que no supe de dónde salió esta historia terrorífica, sí, y en qué momento pues arrasó con nosotros, ¿no? Llego y me explican esto, ¿no? Habían entrado a más de 40 elementos de la CIA a la casa de mis papás, donde yo me estaba quedando en esos momentos, diciendo primero que pues estaban buscando a Jacobo y a mí por ser su novia, que si tenía que ir a declarar, y que estaban todavía no sabía mi mamá bien, así que le dijeron que por un supuesto secuestro. Bueno, te digo, de ahí empezó todo este viacrucis. Yo cuando me entero de esto, pues trato de hacer contacto con mi familia, con mi mamá y mi papá, y me dicen que no, primero con un abogado. Sí. Como yo sigo en proceso y no estoy sentenciada, no puedo hablar de la víctima indirecta, del detalle del caso. Pero a grosso modo, solamente te puedo decir que la ciudad se vistió de espectaculares con mi cara, con cara de todos los demás implicados, poniendo leyendas como se busca asesina, secuestradora, una recompensa, en todas las noticias estaba este tema del secuestro y que desaparición de esta persona, y bueno, fue una cacería de brujas, así no tengo otras palabras para decirte. O sea, me destrozaron la vida moral de mi familia. Uno de los implicados se presenta con un amparo, lo detienen en Aceido, lo torturan ahí cuando se presentó con uno de los hermanos. Bueno, empezaron a haber muchísimas irregularidades. Mi familia intentó acercarse a la Aceido para ver de qué se trataba. Amenazaron a mi mamá también muy fuerte, ¿no? Con que si no me entregaba, me iban a encontrar literalmente muerta, o a ver cómo me reconocían. Entonces yo creo que este papel que también las autoridades hicieron
creo que la presunción de inocencia obviamente violada a todas luces, que también pues se prestaron, ¿no?, los medios, ni siquiera, o sea, presentaron la contraparte que éramos nosotros, a ver si éramos o no éramos nosotros, fuimos sentenciados, ajusticiados, señalados por todos, ¿no? Hasta por a veces la misma autoridad, o sea, no había ni siquiera pruebas suficientes como para probar algo así. Y bueno, ahí te digo, empieza todo este calvario, este tema. Yo me amparo. Después que se empezó a poner más fuerte, las amenazas con mi familia, todo, decidí irme a Estados Unidos y allá me detienen. Después de 1 año y medio, yo la verdad pensé que me iban a, literalmente en un momento, a matar. O sea, era exagerado la forma en la que pues nos trataban a mi familia. Yo me enteraba, ¿no? O sea, cómo habían amenazado a mi mamá, a mi papá, lo seguían, o sea, era algo de película de terror. Me traen a México con la promesa del juez de allá de Estados Unidos, con la promesa de que pues no me hiciera nada, que resguardaran mi seguridad y bueno, que no podía pisar ciego. Me llevan a un penal directamente donde no tenía que haber estado, porque tenía que haber estado en Santa Marta. Se supone que no había cupo, me mandan a Santiaguito, al Moloya de Juárez, y al mes y medio recibo la primera agresión, ¿no? La primera tortura. Me agreden unas personas que entran enmascaradas, me suben con falsas ahí mentiras de que me iba a tener una audiencia, una misma custodia me subió que tenía una audiencia, y pues ahí fue el primer ataque. Te imaginarás la impresión. Claro. Demandamos, hicimos denuncias, todo esto está documentado, ¿no? Y bueno, sí, tú te declaraste inocente. Claro, totalmente. Yo me declaré inocente en la primera audiencia, que ni siquiera me dejaron hablar con mi abogada, porque se supone que yo estaba en Santa Marta. Yo, claro, que lo primero que dije fue: yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera conocí a esta persona que están buscando. Y a mí me preguntaban siempre mucho por Jacobo, ¿no? Que dónde estaba. O sea, yo empecé como siendo la novia, a lo que voy, y como que quería andar con Jacobo. Yeah. Y bueno, después de que hice mi denuncia y esto, me trasladan a los 10 meses a Islas Marías, siendo yo procesada, y en ese tiempo Islas Marías, bueno, ya ahorita cerró, pero era un complejo, se hace un complejo federal, y solamente gente sentenciada podía ir. Yo te estoy diciendo, esto todo fue en el marco donde Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, Palomino estaba a cargo de todo esto. Entonces, pues, para que se den una idea, ¿no? Quién estaba, pues, a lo mejor, no sé, autorizando, porque, pues, ¿quién más puede autorizar a personas que entren a penales federales, ¿no? En Islas Marías fue la segunda agresión y la más fuerte. Sí. Ahí, bueno. ¿A qué crees, en estos años que has vivido este infierno, a qué crees que se deba que había tanta potencia legal y de operación? Ricardo Rafael documentó mucho sobre Isabel Miranda de Wallace y su actuar y su contubernio desde Fox. ¿A qué crees que se deba esta potencia contra un presunto responsable? Mira, yo lo que puedo percibir, digo, ya como bien dices, Ricardo Rafael junto con otros también periodistas han documentado mucha información, ¿no? Que podría llegar a pues teorías de esto, ¿no? De fabricaciones que se hacían en esos tiempos para que el gobierno quedara bien. Ya personalmente, no sé si... Digo, no puedo hablar mucho de la señora por esta medida cautelar que tengo, pero del contexto, yo creo, social y en el que estábamos de seguridad, el gobierno fue partícipe, ¿no? De haber permitido que esta persona, o que pues no haber investigado correctamente y haber sacado esta historia como de que agarraron a esta super banda y peligrosísimos cuando no había realmente nada de pruebas. O sea, y no lo digo yo, bueno, estoy en un proceso. Sí, la narrativa de aquellos años, sí, ahí está también el caso de Israel y de Florencia Vallarta. Y eran los mismos elementos, eran las mismas personas, te digo, Genaro García Luna, Palomino, Fermín Ubaldo. Bueno, había mucha gente, ¿no? Que estaba a cargo de hacer estas acciones, Renato Sales, mucha gente que, pues, no sé, o se permitía, ordenaba, y pues se colgaban esa supermedalla, ¿no? En los medios de que estaban combatiendo el crimen, y pues
en mi caso, pues te digo, o sea, yo no tengo nada que ver, ni siquiera conocí a esta persona. Sí. Y es algo así impactante porque de verdad a cualquier persona nos puede pasar y qué miedo que está esta situación en México, que yo me acuerdo en Estados Unidos me decían, es que, o sea, México en 24 horas ya sabe dónde está, resuelve un caso, ¿no? O ya sabe todo el mundo, ya... Sí, el chivo expiatorio. Brenda, déjame parar en este punto. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando. Hay muchos temas todavía por desarrollar. ¿Me esperas un poquito? Claro.